Clase 12 de hoy, 23 de marzo del 2021, del curso Química 3 para estudiantes de Química. Bueno, ¿qué vimos la última clase, hace 8 días? Terminamos de ver el tema de operadores observables y valores esperados, en el cual nosotros hablamos de la indeterminación de un observable, ¿sí? Recuerden que la indeterminación en últimas es la desviación estándar de una densidad de probabilidad. Ya sabemos también que el valor esperado es el valor promedio de una densidad de probabilidad. ¿A qué se debe esto? Se debe a que en la mecánica cuántica la medición de los observables están relacionadas con mediciones con probabilidad, ¿no? Y recuerden que el módulo al cuadrado de la función de onda tiene interpretación probabilista, ¿sí? Entonces, debido a eso, se trabajan estos observables en términos de valores esperados y de indeterminaciones. Y hay un principio de indeterminación, en este caso, del observable posición y el observable momentum, que me dice que el producto de estas indeterminaciones es mayor o igual a h barra sobre 2 para cualquier sistema cuántico. Como les mencionaba, esta es una limitación, no es una limitación del experimento en sí, ya que cuando uno realiza mediciones experimentales, pues siempre va a haber indeterminaciones también, ¿sí? Va a haber incertidumbres en los resultados, pero esto va más allá. Usted puede realizar el experimento con la mayor precisión posible, tener los aparatos con la mejor resolución que usted pueda construir o que se pueda dar, y siempre va a prevalecer, siempre va a aparecer esta indeterminación en ese sentido. Entonces, esta indeterminación es de carácter fundamental y aparece en la mecánica cuántica. Como les mencionaba, esta indeterminación de carácter fundamental no aparece en la mecánica clásica, en las mediciones cotidianas con objetos macroscópicos, ya que esta constante, que es la constante de Planck reducida, h sobre 2pi, tiene un valor muy pequeño. Entonces, las indeterminaciones van a ser tan pequeñitas que en realidad no va a haber aparato experimental que pueda dar cuenta de esa indeterminación tan pequeña. Solamente se ve reflejada es cuando trabajamos sistemas microscópicos, donde ya esa indeterminación va a entrar a jugar un papel importante. Bueno, una vez tratamos esto, pues terminamos ese tema, el tema 8, e iniciamos el tema 9. ¿Cómo lo hicimos? Como yo les había anunciado, subí a la plataforma la grabación del modelo de partícula en una circunferencia, sobre todo la primera parte, que es la parte de la definición del sistema y todo, ¿no? Para que ustedes lo vieran y si tienen dudas, pues hoy discutiéramos antes de continuar con este tema. La idea es terminar este tema hoy de tal manera que el jueves que viene ya podamos iniciar con el átomo de hidrógeno. Yo les había mencionado que por qué es importante trabajar ese sistema. Primero, porque es un modelo bidimensional, ¿sí? Los modelos que hemos tratado hasta el momento son unidimensionales. Tenemos la variable x, no más una sola variable. Si tenemos una partícula, tenemos que la partícula está descrita por una variable de posición x. Acá ya no. En este caso ya tenemos que para poder describir la posición de la partícula vamos a necesitar dos coordenadas, la coordenada x y la coordenada y. Sistema bidimensional por esa razón. Y también porque nos va a permitir introducir terminología que no hemos considerado hasta el momento, y también propiedades que no se observan en los casos, en las situaciones unidimensionales, ¿no? Y por último, también pues, sobre todo ustedes lo van a hacer en realidad en el taller, van a ver cómo se aplica esto para poder predecir un observable que se puede medir en el laboratorio, que va a ser también, en últimas, la longitud de onda de la transición de menor energía en el ultravioleta visible de polienos cíclicos, ya, como el benceno, ¿no? Ya no lineal, no lineales, cuasi lineales conjugados, sino ya cíclicos, ¿no? Entonces este modelito nos sirve para eso.
Bueno, recuerden, si tienen alguna duda, pueden bien sea levantar la mano o pueden pues pedir la palabra para preguntar antes de continuar con los temas siguientes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que les mostré en esa clase, en esta grabación? Primero, lo que hice fue construir el operador hamiltoniano bidimensional, ¿sí? Recuerden que eso siempre es lo que uno realiza. En mecánica cuántica, cuando uno va a trabajar un fenómeno físico, uno lo primero que hace es construir el operador hamiltoniano. Para construir el operador hamiltoniano uno necesita una energía potencial que se construye mediante un modelo, ¿no? Bueno, en ese caso, entonces, seguimos los pasos de la regla de correspondencia de Bohr que les había mencionado, en el que entonces tenemos el observable energía, escrito de manera clásica, ¿sí? Que por ser bidimensional sería la suma de ese término aquí que es un término en X, ese término aquí que sería un término en Y, ¿sí? La suma de estas dos es la energía cinética, ¿sí? Que está relacionada con la componente X del momentum y la componente Y más la energía potencial. Elevamos toda la categoría de operador y después reemplazamos por las fórmulas que conocemos de estos operadores. El operador momentum en X es este, el operador momentum en Y es este. En lugar de la variable X tenemos la variable Y aquí como derivada parcial. Ya tenemos que utilizar derivadas parciales porque tenemos un sistema ya multidimensional. Escribimos entonces nuestro operador hamiltoniano de esta manera. Me pareció que alguien iba a hacer alguna pregunta o me equivoco. Bueno, parece ser que no, entonces continúo. En caso de que de pronto no me quieran interrumpir, pero tengan alguna pregunta, pueden levantar la mano, que yo aquí estoy pendiente. Entonces utilizan el botoncito levantar la mano. Yo ya veo una señal que me indica que alguien tiene una pregunta, entonces termino lo que estoy diciendo y daría paso a la pregunta. Bueno, entonces ya una vez tenemos nuestro operador hamiltoniano, ¿qué hacemos? Escribimos la exit, ¿sí? La exit ya es una exit bidimensional, por tanto, la función de onda va a ser bidimensional. Ya no va a depender solo de la variable x, sino de las variables x y y. Pero la esencia es la misma. Usted tiene un operador hamiltoniano actuando sobre esta función, que ya es bidimensional, y le va a dar como resultado la energía multiplicada por esa función bidimensional. Esta función bidimensional, función de onda cuántica, va a tener también la interpretación probabilista, pero ya no en términos de un intervalo de medición, sino en términos de un pequeño elemento de área. Entonces, el módulo al cuadrado de esta función es también una densidad de probabilidad ya bidimensional. Por tanto, si yo multiplico esa densidad de probabilidad por ese pequeño elemento de área de y de x, me da la probabilidad de que cuando realiza la medición encuentre a la partícula en ese pequeño elemento de área, la posición de la partícula en ese pequeño elemento de área. Por supuesto que ya después de definirlo de manera infinitesimal, ya lo trabajamos para el caso finito, que es el que en realidad uno hace ya en la vida real, donde hay que hacer ya una integral, es una integral doble, ¿sí? Porque ya tenemos dos variables, la variable x y la variable y, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar la probabilidad de encontrar a la partícula en este pequeño rectángulo, cuyo lado en X va de A a B y en Y de C a D, tengo que hacer la integral doble correspondiente. Y por ser densidad de probabilidad, este módulo al cuadrado debe ser positivo, ya sabemos, mayor o igual a 0, y debe cumplir la condición de normalización que ya es para el caso bidimensional. Es esta integral doble de menos infinito a más infinito, del módulo al cuadrado de la función de onda en todo el espacio me debe dar igual a 1, ¿sí? Esta es pues la generalización que hicimos. Los conceptos pues que vimos en el caso unidimensional los generalizamos ya para el caso bidimensional y es más, se puede generalizar también para más dimensiones. Si usted tiene ya una partícula no en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, usted también ya lo puede hacer, ¿sí? Aquí habría que agregar
ya la componente P sub Z sería más P sub Z al cuadrado sobre 2M, y obtendría su operador hamiltoniano tridimensional, su exit tridimensional, y realizaría también la interpretación probabilista en el caso tridimensional, donde estas integrales y estas definiciones, o esta integral ya sería una integral triple, ¿sí? Porque habría que tener en cuenta ya la coordenada z, ¿no? Y la condición de normalización también sería una integral triple, ¿no? Todo el espacio, ¿no? Habría que agregar entonces dz aquí. Ya se los dejo a ustedes para que lo generalicen, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bueno, entonces, después, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos es también, la ventaja de este sistema es que, o de este modelito, es que nos ofrece una oportunidad para aprovechar lo que se llama la simetría del sistema para poder resolver la EXIT de una manera fácil, ¿sí? Como se hace evidente en este sistema donde la partícula solamente se puede mover en el perímetro de un círculo de radio R sub 0, ¿sí? Entonces, vemos que la simetría pues va a ser una simetría circular en últimas. La partícula está obligada a moverse en este perímetro de este círculo, ¿no? Y aprovechamos eso, ¿sí? Para poder resolver la EXIT de manera más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo aquí lo menciono muy brevemente, en realidad pues no voy a dar tantos detalles, pero hay una cuestión cuando uno va a resolver la EXIT en los casos ya multidimensionales. Es que cuando usted tiene una energía potencial que no es separable, ¿sí? En coordenadas cartesianas, es decir, que usted no puede escribir la energía potencial como esta suma de esta manera, ¿sí? Cuando usted no tiene esa situación, es decir, usted tiene una fórmula de energía potencial que termina teniendo funciones como mezcla allí de X y de Y, como en el caso de aquí, por ejemplo, donde la energía potencial, si la expreso en términos de X y de Y, tenemos que es una raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Ahí están las dos mezcladas. Entonces no puedo escribirla como esta suma, donde las variables se separen, sean la suma de dos funciones, cada una dependiendo de una variable solamente, no de la otra. Cuando uno tiene esa situación de que la energía potencial es no separable, resolver la EXIT es muy complicado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno busca si el sistema tiene simetrías, de tal manera que uno puede explotar esa simetría transformando las coordenadas cartesianas o yéndose esas coordenadas cartesianas a esas otras coordenadas donde esa simetría permite esa separabilidad de la energía potencial. Y aquí se da, de hecho, se da si utilizamos coordenadas polares planas, que pues ya las definí en la grabación, ¿no? Y aquí se ve claramente, por ejemplo, cuando uno escribe un círculo de radio constante en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares planas. Como ustedes ven, en coordenadas cartesianas, el radio del círculo involucra la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Tanto x como y están mezcladas dentro de la función raíz cuadrada, están ahí dentro. Pero en coordenadas polares planas es muy sencilla la ecuación de un círculo de radio constante. Simplemente involucra la coordenada r, que es constante, ¿sí? Porque recuerden que las coordenadas polares son dos, la coordenada radial y la coordenada del ángulo azimutal, ¿no? Entonces, esto ya me muestra que si yo, en lugar de trabajar en coordenadas cartesianas, trabajo en coordenadas polares planas, se me va a simplificar la solución del EXIT. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando uno tiene esa situación en la que uno necesita irse a otras coordenadas que sean más convenientes en términos de lograr la separación de la energía potencial? Tiene que transformar uno el operador hamiltoniano, que está en coordenadas cartesianas, a un operador hamiltoniano en las nuevas coordenadas, en este caso R y phi. Entonces, la energía potencial se transforma directamente, como vemos, aquí como veíamos, como les mostré aquí, pero para el operador de energía cinética es un poco más complicado porque tenemos derivadas parciales, ¿no?
Entonces se utiliza algo que se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena en derivadas parciales es una generalización de la regla de la cadena que ustedes aprendieron en su curso de cálculo 1, ¿no? Cuando usted utiliza la regla de la cadena, el operador de energía cinética se convierte en esto. Cuando la variable R es constante, es decir, toma el valor únicamente R sub 0, que es el caso que nos interesa. Si la variable, si tuviésemos una energía potencial que tuviese una dependencia directa con R, como una función ya de R de otra manera, ya el término energía cinética incluiría también un término de derivadas parciales con respecto a R, ¿no? Pero en este caso no, porque la energía potencial, la partícula está atrapada nomás a moverse en ese perímetro del círculo. Como no puede moverse por fuera, la dependencia angular no va a darse. Entonces, por eso nomás nos quedamos con el término de, perdón, la dependencia angular es la única que se da, ¿sí? Pero no la dependencia con el radio, ya porque el radio es constante. Entonces, eso hace que la energía potencial, perdón, la energía cinética solamente depende de la variación del ángulo, que es la que queda. La variación con R desaparece en realidad, ¿no? Y entonces escribimos nuestro operador hamiltoniano. Ya lo escribo en términos de derivadas parciales acá, pero al final vemos que se simplifica a un caso de derivada unidimensional, por lo que les había mencionado acá. Ya no hay dependencia con R, sino dependencia con phi únicamente. Entonces ya con esa información entramos a resolver la SID. Para la región en la que la energía potencial vale infinito, ya sabemos que la función de onda debe valer 0. Eso nos dice la mecánica cuántica para tener una función de onda bien comportada. Y en la región 1, que sería el perímetro del círculo, allí entonces tenemos que escribir la SID, ¿sí? La energía potencial vale 0, nos queda de esta manera. Y debido a que, como yo les dije, no hay dependencia en realidad con R, ya que R es un valor constante, la función de onda nomás va a depender de phi. Luego, esta ecuación, esta SID que tiene derivadas parciales, se transforma en una SID con derivadas unidimensionales. Con derivada unidimensional que va a ser con respecto a la variable angular phi. Tenemos entonces nuestra SID que resolvemos, ustedes lo vieron en la grabación cómo se hace, y obtenemos la solución, que son las funciones de onda angulares, ¿sí? Psi sub m, que tiene esta forma, y las energías, que dependen de este número m, que es un número cuántico, ¿sí? Bueno, entonces también les mostré cómo se grafican esas funciones dependiendo del valor de m, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo. Es utilizando como si fuese utilizando el eje de la abscisa, la variable angular phi, y hacer el gráfico correspondiente tanto de la parte real como imaginaria, porque recuerden que en este caso la función de onda angular es una función compleja, ¿sí? Entonces hay que, utilizando la ecuación, la fórmula de Euler, uno obtiene la parte real y la parte imaginaria y las grafica por separado, ¿sí? Aquí lo que hice fue juntar el gráfico de la parte real e imaginaria en uno solo, pero en realidad son funciones separadas, ¿no? Entonces, lo podemos ver de esa manera o lo podemos ver en las coordenadas x, y cartesianas de esta manera, ¿no? Donde el círculo, como ustedes lo ven, está en el plano XY y el eje Z que tenemos aquí, que sería el eje vertical, sería el valor de la función de onda. Entonces me daría entonces la función algo como de este estilo, ¿no? Si uno lo quiere ver de esa manera, ya necesitaría un gráfico tridimensional para verlo, ¿no? Dan la misma información estos gráficos de acá o estos gráficos de acá. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? Edward tiene una pregunta, dígame. Sí, profe, lo que pasa es que cuando en el video explicaste lo de la condición de frontera cíclica, Cíclica. Uh-huh. No comprendí muy bien cuando dijiste que el ángulo phi más 2pi era igual al ángulo phi. No sé si es Claro. así o... Correcto, sí es cierto. Por ejemplo, usted tiene el ángulo
Supongamos que usted tiene el ángulo 90 grados, ¿cierto? El ángulo 90 grados, que es pi medio, ¿cierto? Venga, venga, vamos a hacerlo aquí con una pizarra para ilustrarlo mejor. Aquí lo tengo acá. Vamos a ver si esto me funciona, que últimamente me está como fallando esto. Vamos a ver. Listo, está funcionando. Entonces, usted tiene, aquí tenemos nuestro plano XY. Usted define el ángulo 90 grados. No hagámoslo con 90 grados, hagámoslo con 45 grados más bien. Usted define el ángulo 45 grados, ¿no? Listo, 45 grados que sería pi cuartos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pero recuerde que la variable angular es una variable periódica, ¿sí? Si usted da una vuelta acá, hasta aquí, ¿usted qué ángulo va a tener? Va a tener el ángulo de 360 grados, ¿cierto? Entonces, aquí, usted ve que si usted sigue aumentando el ángulo, ya no 360, sino 405, por ejemplo, vuelve a este mismo ángulo de 45 grados. ¿Sí lo ve? Es el mismo ángulo, porque la variable es periódica. Y si usted se pone a dar cuenta, este ángulo de 45 grados equivale a ¿qué? Al ángulo de 360 grados más 45 grados. Ahora, ¿qué sucede si pasamos a radianes? 45 grados es pi cuartos. 360 es 2pi. Y 45 pi cuartos. Ahora usted puede tener aquí cualquier ángulo, no necesariamente 45 grados, sino un ángulo arbitrario phi. Entonces el ángulo phi va a ser igual a 2pi, ¿cierto? Este nuevo ángulo va a ser igual a ese ángulo 2pi más el otro allá que se está repitiendo. Tiene una periodicidad en últimas de 2pi. ¿Sí lo ven? En últimas es lo que yo estoy diciendo. El ángulo se va a repetir en últimas. ¿Sí? ¿Sí me entiende, Eduard? Sí, profe, sí, ya Bueno, listo, comprendí. bien. Ya. Listo. Entonces es una variable periódica que se repite cada 360 grados, le va a dar el mismo ángulo. Es la periodicidad en realidad de este, ¿no? Bueno, entonces, de hecho es 2npi en realidad, ¿no? Si usted lo quiere hacer general, porque cada vez que haga 2pi vueltas, se va a volver a repetir el ángulo, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que quería decir con eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuemos. Después definí la densidad de probabilidad cuántica, que es el módulo al cuadrado de la función de onda. Debido a que tenemos un estado estacionario, ya saben por qué tenemos un estado estacionario, ya que tenemos un exit, ¿sí? Los estados estacionarios no tienen un exit como tal, ¿sí? Entonces el estado estacionario tiene un exit cuya solución da la energía y la función de onda espacial. Y ya sabemos que para un estado estacionario, el módulo al cuadrado equivale al módulo al cuadrado de la función de onda no espacial en este caso, sino angular, ¿sí? Y vemos que es una constante, ¿sí? No importa el valor del número cuántico m, no importa el estado que tengamos allí, la densidad de probabilidad cuántica para la partícula en la circunferencia va a ser constante, siempre y cuando definamos el estado como un estado estacionario, porque si es un estado no estacionario, por supuesto que esto no se da, ¿no? Solamente para esos casos específicos, ¿no? Entonces, vemos que siempre va a ser lo mismo. Esto es una densidad de probabilidad uniforme. ¿Eso qué significa? Significa que es igualmente probable encontrar a la partícula en cualquier intervalo de angular, siempre y cuando, por supuesto, todos los intervalos en los que yo divida la variable angular tenga el mismo ancho, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que me estaba diciendo en última. Es una distribución de probabilidad uniforme, ¿no? Puede hallar probabilidades también finitas entre dos ángulos dados, realizando la integral del módulo al cuadrado de la densidad de probabilidad en términos de la variable angular, que sería phi en este caso, ¿sí?
puede hallar también valores esperados del ángulo, ¿sí? El valor esperado del ángulo, utilizamos la misma fórmula que veíamos para el caso de la variable x, la fórmula del emparedado que yo les decía, donde en medio insertamos la variable angular, esa variable angular, ¿sí? Entonces así es como entonces funciona esto. Bueno, y da en este caso un valor constante de pi, en este caso. Bueno, vimos también las características de las soluciones de la SID, ¿sí? Vemos también el caso de energías cuantizadas, ¿sí? Es decir, la partícula en una circunferencia puede tener valores, va a tener valores específicos de energía, no cualquier valor de energía, a diferencia de la partícula en una circunferencia clásica que puede tener cualquier valor de la energía, ¿sí? Y esa energía pues va a depender de un número cuántico m, que puede tomar valores positivos y negativos pasando por cero, a diferencia de la partícula en una caja unidimensional donde solamente n puede tomar valores enteros positivos de 1 en adelante, ¿sí? Y ya tenemos esta característica que no vimos en el caso unidimensional. Es que dos estados diferentes con el mismo valor absoluto de m, por ejemplo, más 1 o menos 1 y más 2 o menos 2, arrojan el mismo valor de la energía. A eso se le llama degeneración, ¿sí? Degeneración son cuando dos o más estados cuánticos tienen el mismo valor propio del operador correspondiente. En este caso es el valor propio del operador hamiltoniano o del operador de energía, ¿sí? Entonces, dos estados diferentes van a tener el mismo valor de energía. Entonces, la degeneración que se representa con la letra G va a ser igual a 2, porque son dos estados. Mientras que el estado fundamental con m igual a 0, ¿sí? Tiene un solo valor, que es 0, ¿sí? Entonces G vale 1, la generación vale 1, mientras que para los otros la generación es igual a 2, ¿no? Entonces es un nuevo concepto que ustedes deben tener en cuenta. Este sistema no tiene energía de punto cero, importante, porque la energía mínima es 0. Recuerden que los sistemas que tienen energía de punto cero son aquellos que tienen una energía del estado fundamental diferente de 0. Aquí, como es igual a 0, no tiene energía de punto cero, ¿sí? También de las funciones de onda, las características que les mencioné acá, que la función va a ser compleja, excepto para el estado fundamental, que es una función real, uniforme, y la densidad de probabilidad también es uniforme, ¿no? ¿Sí? Es decir, la partícula va a estar deslocalizada en todo el intervalo del ángulo azimutal phi, que va de 0 a 2pi, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bueno, entonces eso fue lo que subí como presentación. Para que ustedes vieran como grabación, y también pues la presentación la subí, la presentación correspondiente. Entonces ahora vamos a ver también cómo este sistema o este modelo nos va a permitir introducir una propiedad física que es muy importante en la química cuántica, sobre todo en la estructura de átomos y de moléculas. Es el momentum angular, ¿sí? Y es lo que ya pues voy a hacer en la clase de hoy. Entonces, primero vamos a recordar lo que es momento no angular. Es un tema que ustedes vieron ya en sus cursos de física, en su curso de física 1, en realidad. Ya tienen noción de lo que es momento no angular. Sin embargo, va a hacer un repaso rápido, como para pues de las fórmulas, sobre todo para que ustedes, si de pronto no lo recuerdan, pues lo tengan presente. En últimas, ¿qué sucede? En últimas, cuando usted tiene una partícula de masa mu, vamos a seguir con la notación que les mencionaba, que en lugar de utilizar la letra m para la masa, vamos a utilizar la letra mu, la letra griega mu, ya que la letra m se reserva para el número cuántico m que habíamos visto. Entonces, ¿qué sucede si usted tiene una partícula de masa mu que está rotando con un movimiento circular uniforme? La partícula clásica, ¿no? ¿Sí? Algo como esto. Está rotando la partícula, ¿sí?
Por ejemplo, si usted tiene, si usted en un extremo una cuerda ata una piedra o cualquier otro objeto y empieza a hacerlo rotar, ¿no? Encima de su cabeza, por ejemplo, o de manera vertical, como usted quiera, como si fuera una chispita mariposa y de esas que a veces se utilizan. Entonces, está haciendo este movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo caracterizamos este movimiento circular, no? Lo caracterizamos, ¿sí? Mediante, recuerden que el estado clásico de un sistema se caracteriza por el vector posición y el vector velocidad. Entonces, aquí vemos cómo representamos este vector posición. El vector posición es el vector de la posición de la partícula con respecto al origen de coordenadas que va a ser el centro de rotación o el eje de rotación de la partícula, ¿sí? Y tenemos también una velocidad aquí, que sería la velocidad lineal, ¿sí? Cuya magnitud se define como el elemento de arco de S sobre el tiempo. El elemento de arco, ¿qué es? Es la distancia que recorre a lo largo del perímetro del círculo, ¿sí? En ese pequeño tiempo de t, ¿sí? Esa va a ser entonces la magnitud de nuestra velocidad lineal, ¿sí? Bueno, entonces, utilizando propiedades trigonométricas, aquí se los muestro cómo, ya ustedes lo pueden ver con más detalle. Concluimos que, bueno, primero utilizamos la regla de la cadena, ¿no? La regla de la cadena del cálculo unidimensional, donde ds de t es igual a ds de phi de t, ¿sí? Este ds de phi, que es la variación de la longitud de arco con respecto al ángulo, utilizando esta propiedad trigonométrica aquí y utilizando la expansión en series de Taylor de la función seno, va a ser el radio del círculo, R sub 0, ¿sí? Y este de phi de t que tenemos acá va a ser la rapidez angular, ¿sí? La rapidez angular es, aquí lo muestra, es el cambio de la variable angular con respecto al tiempo, ¿sí? Cambio de la variable angular con respecto al tiempo. No el cambio de la longitud de arco con respecto al tiempo, que es otra cosa, es el cambio de la variable angular, phi con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces lo podemos escribir de esa manera, ¿sí? La rapidez de la partícula o magnitud de la velocidad lineal va a ser igual al radio del círculo por la rapidez angular, ¿sí? Bueno, entonces yo puedo definir también la energía cinética de esta partícula, ¿sí? Ya sabemos que la energía cinética es un medio, la masa de la partícula por la rapidez al cuadrado. La masa, recuerden que utilizamos la letra μ para simbolizar la masa. Entonces, pero la rapidez ya la hallamos, es radio del círculo por la rapidez angular. Entonces reemplazamos acá. Como está al cuadrado, me queda R sub 0 al cuadrado por omega al cuadrado. A esta cantidad μ por R sub 0 al cuadrado, ¿sí? Que en este caso es una constante porque R es una constante aquí, R sub 0, se le llama momento de inercia, ¿sí? ¿Sí? El momento de inercia es el equivalente a la masa inercial cuando un cuerpo se está moviendo de manera rectilínea, ¿sí? Cuando tenemos un objeto que está rotando, ¿sí? Por ejemplo, como en este caso, que es un objeto que está rotando, ese momento de inercia es el que va a hacer las veces de la masa cuando uno tiene un cuerpo que se mueve en un movimiento rectilíneo, ¿no? Tiene entonces la misma interpretación, es la resistencia de un cuerpo, en este caso a rotar. Así como la masa inercial es la resistencia de un cuerpo a acelerarse en línea recta. Es una medida de esa resistencia. Este momento de inercia es la medida de la resistencia de un cuerpo, pero a rotar, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a definir el momento angular de la partícula. Lo hacemos mediante la energía cinética de la partícula, que ya habíamos visto, es un medio, el momento de inercia por omega al cuadrado. Si ustedes recuerdan, cuando yo introduje el momentum lineal y lo relacioné con la energía cinética, lo que hice fue multiplicar y dividir por la masa de la partícula y ahí me dio que la energía cinética era igual al momentum al cuadrado sobre 2m. Aquí es lo mismo, pero en lugar de trabajar con
de multiplicar y dividir por la masa, multiplico y divido por el equivalente de la masa inercial en este contexto, que es el momento de inercia. Entonces me queda en el numerador un momento de inercia al cuadrado por un omega al cuadrado sobre 2i. A esta cantidad i por omega se le llama el momentum angular. En este caso sería la magnitud del momentum angular i por omega, ¿sí? El producto del momento de inercia por la rapidez angular me da el momentum angular. Parecido a cuando vimos momentum lineal. El momentum lineal, ¿qué es? Es la masa inercial, en el caso lineal, por la velocidad, por la rapidez lineal, si queremos hablar de la magnitud del momentum lineal. Entonces ven ustedes que guardan, las fórmulas guardan similitudes, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a hacer una separación que nos va a servir para trabajar en el átomo de hidrógeno. Este momentum angular que yo estoy definiendo aquí, que es una partícula rotando alrededor de un centro, de un eje, ¿sí? Le vamos a llamar momentum angular orbital, ¿sí? Que es el que vamos a trabajar en mecánica cuántica, momentum angular orbital, para diferenciarlo de otro momentum angular, que es el momentum angular de spin, que es cuando la partícula está rotando alrededor de su propio eje. Aquí, como estamos en mecánica clásica, podemos hacer la siguiente analogía. Es como la Tierra girando alrededor del Sol, ¿sí? La Tierra girando alrededor del Sol va a tener un momentum angular orbital debido a esa rotación en esa curva que va a ser una elipse alrededor del Sol. Un momentum angular dado, orbital. Pero la Tierra está girando alrededor de su propio eje. Por eso es que tenemos el día y la noche. Esa rotación alrededor de su propio eje es el momentum angular de spin, ¿sí? Entonces lo diferenciamos de esa rotación que da el día y la noche de la rotación alrededor del Sol que me da los años, ¿no? Cuando la Tierra hace todo un ciclo de rotación alrededor del Sol, ha pasado un año, ¿no? Entonces vamos a diferenciar esos dos tipos de momento angular, porque cuando veamos el átomo de hidrógeno, vamos a hacer la misma separación del momento angular del electrón, momento angular orbital del electrón y momento angular de spin del electrón, ¿no? Ya más adelante hablaremos en detalle esto. Bueno, entonces aquí está como el resumen de lo que les mostré y la comparación entre entre las propiedades del movimiento lineal y del movimiento circular, ¿sí? Masa inercial, el movimiento circular es el momento de inercia. La velocidad, que uno llama velocidad lineal, sería velocidad angular. Momentum lineal, momentum angular. Energía cinética translacional se transforma en energía cinética rotacional para el movimiento circular. Entonces aquí vemos los diferentes vectores, porque tanto velocidad como momentum lineal, velocidad angular, momentum angular son vectores y aquí entonces los vemos, ¿sí? El vector velocidad, ¿sí? ¿Sí? Y el vector momentum, el vector velocidad angular y el vector momentum angular, ¿sí? Vean que el momentum angular, si usted lo expresa ya de manera vectorial, es un producto vectorial entre el vector posición y el vector momentum lineal, ¿sí? Se puede sacar de aquí fácilmente. La velocidad angular se define de esta manera. Si usted reemplaza aquí, en este caso, multiplica esto por el momento de inercia, que es μ por r sub 0 al cuadrado, le da esta cantidad de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que el momento angular es un vector que es perpendicular al plano donde están los vectores R y P, ¿sí? En este caso, los vectores posición y momentum están en el plano XY. Y utilizando algo que ustedes supongo ya han visto, que se llama la regla de la mano derecha, ustedes ven que el momento angular tiene que apuntar en la dirección del eje Z, ¿sí? Por eso lo escribo acá. Si la partícula se está moviendo en este círculo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si usted pone si usted ve desde arriba, ¿sí? desde el eje Z, el plano XY, usted vería el círculo de esta manera. Usted ve que en este caso
el movimiento de la partícula, que lo veíamos acá, en este caso acá, es un movimiento en el sentido contrario a las manecillas del reloj, porque las manecillas del reloj se mueven es en el otro sentido, ¿no? Entonces, cuando usted tiene esa situación de aquí, de aquí, el momento angular está apuntando hacia la parte positiva del eje Z, es decir, hacia más Z. Pero si la partícula se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Como lo tenemos acá, el momento angular tiene que apuntar hacia la parte negativa del eje Z, ¿sí? Apunta en sentido contrario y se utiliza, usted la regla de la mano derecha, con la cual uno trabaja este nuevo vector que es el momento, que es el producto vectorial de estos dos vectores, efectivamente le da hacia abajo, ¿no? Es algo que deben tener ustedes presente. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ya antes de pasar a la parte cuantomecánica. Bueno, continuemos a ver. Entonces ahora vamos a ver cómo se define esta propiedad momentum angular o este observable momentum angular en mecánica cuántica, ¿sí? Entonces el momentum angular, recuerden que para poder trabajar en mecánica cuántica, lo que uno tiene que hacer es obtener el operador cuantomecánico correspondiente del observable momentum angular. ¿Cómo se hace? Utilizando la regla de construcción, que me dice que primero tengo que definir el momento angular clásico, ¿sí? El momento angular clásico es un vector, recuerden. Tiene tres componentes, la componente X, la componente Y y la componente Z. Usted lo puede escribir de esta manera, donde separa cada componente por comas dentro de un paréntesis, ¿sí? Una forma de escribir un vector, o lo escribe utilizando los vectores unitarios, I, J y K, ¿sí? Entonces, la componente X está en el sentido del vector unitario Y, que va en la dirección X. La componente Y está asociada con el vector unitario J, que va en la componente Y. Y la componente Z va en la dirección del eje Z, que se representa con el vector unitario K, ¿sí? Entonces, una vez usted define este operador, este observable, ¿sí? Vemos que este observable, ¿sí? El observable momentum angular, por la definición del momentum angular, recuerden que el momentum angular clásico es un producto vectorial entre los vectores posición y momentum. Eso significa que el momento angular va a depender de las tres coordenadas de posición y de las tres coordenadas del momentum lineal. Entonces, aquí lo hago explícito. El vector momentum angular, el observable momentum angular clásico, depende de las tres coordenadas para la posición y de las tres coordenadas para el momentum lineal. Elevamos a la categoría de operadores todo esto, ¿sí? Y después reemplazamos con las fórmulas correspondientes de esos operadores. Sabemos que los operadores X, Y, Z es multiplicar por X, por Y o por Z, dependiendo de qué operador tengamos acá. Y los operadores momentum, P sub X, P sub Y, P sub Z, es menos I por H barra la derivada con respecto a la coordenada relacionada con la componente. Si es P sub X, pues es la derivada con respecto a X. Si es P sub Y, con respecto a Y. Y si es P sub Z, con respecto a Z, ¿sí? Tenemos entonces que el momento angular va a ser este, ¿sí? Hay una forma corta de escribir esto, ¿no? Que es utilizando vectores. X, Y, Z es el vector R, P sub X, P sub Y, P sub Z, utilizando esta notación de aquí, es el vector P, momentum lineal. Lo mismo lo escribimos acá, donde ya estos vectores pasan a ser operadores, el operador R y el operador P, y si ya reemplazamos con las fórmulas que tenemos de los operadores, este termina siendo la coordenada del vector R, que sería el operador posición, y mientras que el operador momentum, usted lo puede escribir en notación vectorial utilizando la notación de gradiente.
Este triangulito invertido es el operador gradiente, que se define de esta manera. Es la derivada con respecto a cada coordenada la derivada con respecto a cada coordenada en cada eje. La derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z, que es lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces es una forma corta de escribirlo, ¿no? Pero cuando uno va a trabajar ya con las fórmulas, uno tiene que hacerlo ya explícitamente, utilizando ya no la notación corta, sino hacer la expansión ya en términos de las componentes de los vectores, ¿no? Entonces, entonces así se escribe, pero si ya yo ya entro a hacer el reemplazo, ¿sí? De ya el reemplazo explícito en forma corta me quedaría así. Yo sé que el momento angular es el producto vectorial entre el vector R y el vector momentum lineal, el observable momento angular clásico. En términos de operadores me queda como menos IH barra por el producto vectorial entre esos dos operadores, el operador R y el operador gradiente, ¿sí? Me queda de esta manera. Ahorita lo vamos a hacer de manera explícita. Esto es una forma corta de hacerlo, ¿no? Recuerden que si tienen alguna duda, pueden alzar la mano, levantar la mano o me pueden preguntar en este momento. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? Profesor, por propiedades de el producto vectorial, sí se puede, em, por así decirlo, factorizar ese menos i por h barra. Por Mm, supuesto que sí. Usted lo sí. puede hacer. Claro que sí. Usted lo puede hacer. Entonces, pero ahorita lo vamos a ver explícito para que lo vea más claro, ¿sí? Bueno, volvamos otra vez al caso clásico. Una forma rápida de usted hallar las componentes X, Y, Z del momentum angular, que está escrito como un producto vectorial, es utilizar algo que se llama un determinante, ¿sí? Entonces, el momentum angular R cruz P, en este caso, ¿sí? El producto vectorial entre R y P, usted lo puede escribir como este arreglo, donde usted tiene un arreglo un arreglo matricial, pero va a ser en realidad un determinante, donde usted escribe en la parte superior los vectores unitarios IJK. Recuerden que estamos en el caso clásico. En la segunda hilera, usted escribe X, Y, Z, ¿sí? Y en la tercera hilera P sub X, P sub Y, P sub Z, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cómo hallar un determinante? ¿Sí le enseñaron la propiedad determinante? Sí, profe. Bueno, bien, Eduardo. Aquí voy a hacerlo rapidito en caso de que alguno no recuerde, ¿sí? Voy a hacerlo rápido, que con lo que les muestro pues va a ser suficiente. Entonces, la propiedad supongamos que yo tengo este arreglo como determinante, AB, CD, ¿sí? Como determinante, esto aquí va a ser igual. Yo lo defino de esta manera. Va a ser un producto cruzado entre A por D y restarle el producto B por C. Entonces sería A por D menos B por C. Si A, B, C y D son números, ¿no? Es una definición que yo hago, ¿sí? Entonces voy a utilizar esta característica de aquí, de la definición de un determinante, para poder expresar este determinante de acá. Entonces este determinante de acá lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Venga, vamos a hacerlo un poquito más explícito acá para que lo puedan ver. Entonces, en este caso, tenemos un determinante de esta forma. El vector unitario I, el vector unitario J y el vector unitario K. Aquí tenemos X, Y, Z. Y acá tenemos
P sub X. Recuerden que son las componentes de los vectores, ¿no? Entonces yo puedo escribir esto de esta manera. Como el vector, como el determinante de y P sub y, z P sub z, multiplicando el vector unitario i, ¿cierto? Menos xz P sub x P sub z multiplicando el vector unitario k, perdón, j. Más xy px P sub y multiplicando el vector unitario k. Yo lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? Por las reglas de los determinantes. Entonces, ya recuerden la definición que yo había dado de esto, ¿no? De este determinante 2 por 2. Entonces, eso me va a dar y por pz menos z por py, que va a ser la componente, en este caso, L sub X, ¿sí? En este caso de acá. Entonces viene la otra, menos, entonces aquí ya tengo, X P sub Z menos Z P sub X, por multiplicando el vector unitario J. Ese me da la componente Y. Más, viene lo otro que es X P sub Y menos Y P sub X multiplicando la componente K. Este de aquí va a ser la componente Z, ¿sí? Es la manera entonces como yo hallo las componentes de ese vector. Del vector momentum angular que se lo defino de esta manera, ¿sí? Entonces utilizo esas propiedades tal cual como les mostré y me da entonces este resultado de acá, ¿sí? Me da entonces ese resultado que es el que les estoy escribiendo acá. ¿Sí me están siguiendo, jóvenes, o tienen alguna pregunta, alguna duda? Está claro, pues. Bueno, gracias, Luis. Bueno, entonces, me quedó de esta manera. Ahora vean lo que yo voy a hacer. Aquí tengo un menos y acá adentro tengo un menos, ¿sí? Yo puedo tener un más acá. Si yo quisiese tener un más acá, ¿qué tendría que hacer? Invertir el signo de lo que yo tengo acá adentro, ¿sí? Y es lo que estoy haciendo acá. Voy a devolverme. Quiero tener un más acá. Entonces, como yo quiero tener un más acá, entonces lo que yo hago es invertir los signos de lo que tengo adentro. Entonces, este menos z p sub x pasaría a ser positivo y ese x p sub z pasaría a estar multiplicado por menos, ¿no? No es positivo, sino a estar multiplicado por un más. Y el x p sub x multiplicado por un menos. El x p sub z, perdón, multiplicado por un menos. ¿Sí lo ven? Es lo que yo hago. Es cuestión de álgebra, ¿no? Me da este resultado. Y aquí ya tengo el signo más, ¿sí? Bueno. Como les dije, las componentes X, Y y Z del momentum angular clásico. Así es como yo las hallo, ¿no? No estamos en mecánica cuántica aún, en mecánica clásica. Si yo quisiese hallar en este momento el vector momentum angular de una partícula clásica, yo necesitaría el estado de la partícula, que ya sabemos sería el vector posición y el vector momentum lineal. Es decir, las componentes X, Y, Z y las componentes P sub X, P sub Y y P sub Z. Con esa información, ustedes ven, yo puedo hallar L sub X, L sub Y, L sub Z, ¿sí? Ya hallaría el momento angular. Pero vamos al terreno de la mecánica cuántica. Por ejemplo, la componente X, ¿cómo sería en este caso del momento angular cuántico? Entonces tengo que hallar el operador L sub X, que es elevar todo esto a la categoría de operador. Y, el operador Y, P sub Z, operador P sub Z. Z, operador Z, P sub Y, operador Y. Tengo un menos acá, lo mantengo acá. Reemplazo. Yo sé que Y es multiplicar por Y. P sub Z es menos IH barra la derivada con respecto a Z. Z es multiplicar por Z.
P sub Y es menos IH barra la derivada con respecto a Y. Y puedo sacar menos IH barra como factor común, porque está multiplicando a la Y aquí y está multiplicando a la Z. Aparece en ambos términos, entonces lo puedo agrupar y sacarlo, ¿sí? ¿Sí me entienden ese paso? Sí, Sí, profesor. Diego. Ahí es donde sale entonces el menos IH barra afuera, ¿sí? Porque lo puedo factorizar en últimas, ¿no? Bueno. Y hago todo esto que lo hice, lo hago para tanto la componente Y como para la componente Z. Entonces ya tengo los operadores de las componentes X, Y, Z del momentum angular en mecánica cuántica. Son estas cantidades de acá, ¿sí? Bueno, entonces, vamos como estamos en el caso más sencillo, que es el caso en el cual una partícula moviéndose en un círculo en el plano XY, ¿cierto? ¿Qué va a suceder con el momento angular? En ese caso simple, como yo les había mencionado, en el caso, si usted lo ve en el caso clásico, el momento angular clásico va a apuntar en la dirección Z. Eso quiere decir que el momento angular clásico no va a tener ni componente X ni componente Y, solamente va a tener componente Z. Entonces, en este caso, nos vamos a olvidar de las componentes Y y Z, ¿sí? Perdón, de las componentes X y Y nos vamos a quedar nomás con la componente Z, ¿sí? Entonces, aquí estamos en coordenadas cartesianas. Este es el operador de la componente Z, el momento angular, en coordenadas cartesianas. Pero recuerden que nosotros estamos trabajando esta partícula sobre una circunferencia, la estamos trabajando en coordenadas polares planas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así como transformamos el operador hamiltoniano de coordenadas cartesianas a coordenadas polares planas, debemos hacer lo mismo, transformar el operador momentum angular en coordenadas cartesianas a las correspondientes coordenadas polares planas. ¿Cómo se hace? Utilizando la regla de la cadena, ¿sí? Ya les puedo dejar esto como tarea de manera opcional si ustedes quieren ver cómo es que funciona la mecánica de esto para hacer la transformación. Y al final me da esto. Me da que el operador de la componente Z, el momento angular, el operador L sub Z, que uno le llama, es igual a menos IH barra la derivada con respecto a phi, ¿sí? Me queda de esta manera, ¿sí? Bueno, entonces, y es el operador que a mí me va a interesar en este caso, ¿no? Bueno, entonces, ya vamos a entonces aterrizar esto con nuestro sistema en términos del observador de momento angular. Entonces, supongamos que tenemos nuestra partícula de masa μ que se mueve en el perímetro de un círculo de radio R sub 0, ¿sí? Y que esa partícula está descrita por cualquiera de las funciones de onda solución de Lepsid. Es decir, phi sub m, que esta es la definición general, ¿no? En el perímetro del círculo tienes esta fórmula, fuera del perímetro del círculo, pues vale 0, ¿no? Entonces, recuerden que por cuestión de economía en la notación, para evitar estar escribiendo siempre esta función de esta manera, la escribimos, tenemos nomás presente la fórmula aparte que es diferente de 0, que es cuando está dentro del perímetro del círculo, es lo que tenemos en cuenta, ¿no? Entonces viene la pregunta, ¿cuál es están preguntando esto? ¿Es el valor del observable L sub Z? El observable sub Z es el observable componente Z del momento angular. Ese observable está determinado, ese valor de ese observable está determinado. ¿Cómo podemos responder esta pregunta? De acuerdo a lo que vimos en el tema anterior. ¿Alguien recuerda cómo hacerlo? Si es función propia. Muy bien, correcto. Si es función propia ¿de qué? Va muy bien. Del operador muy momento bien. angular. Del operador momentum angular de la componente Z, del momento angular, ¿sí? El que acabamos de hacer aquí, ¿sí? ¿sí? Entonces, en últimas tenemos que hacer eso. Tenemos que ver si esta función es función propia del operador momentum angular.
Entonces, lo que hacemos es, hacemos que el operador momento angular actúe sobre la función phi sub m, pero solamente, recuerden, dentro del perímetro del círculo. El perímetro del círculo por fuera no nos interesa, ¿no? Por cuestión de comodidad lo hacemos así y me da este resultado. Me da esto cuando yo reemplazo menos IH barra la derivada con respecto a phi, ¿sí? La derivada con respecto a phi de la función phi sub m, ¿sí? Y me da entonces este resultado de acá. Menos IH barra la derivada con respecto a phi de esta cantidad de aquí, ¿sí? Esta es la fórmula que yo tengo acá. Háganlo a ver qué obtienen. Se lo voy a dejar a ustedes. Aquí no les voy a mostrar la respuesta. Háganlo ustedes a ver qué conclusión llegan ustedes. A ver, ¿alguien ya lo resolvió? Ya creo que les di suficiente tiempo o necesitan un poquito más de tiempo. ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta entonces? ¿Ustedes qué opinan? Profe, a mí me da que sí, pero Sí, no da un valor real para el valor propio. Pero no un valor real para el valor propio. ¿Eso no le parece como raro? Porque si este es un observable cuanto mecánico, decíamos que los valores propios deben ser números reales. No, profe, la unidad imaginaria sí se cancela. Ah, correcto, se cancela, es cierto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Si usted le dan si le da aquí una cantidad imaginaria es porque hay algo raro, es decir, usted le ha olvidado de alguna manera cancelar la unidad imaginaria, porque la mecánica cuántica le dice que si L sub z es un operador cuanto mecánico, los valores propios tienen que ser reales. ¿Sí, sí, Luis? ¿Le queda claro? Sí, profe, sí. Bueno, entonces, y está bien porque pues vamos a hacerlo primero aquí a mano, ahí rapidito. Aquí vamos a hacerlo, a ver, aquí en este de acá. Entonces vamos a ver, vénganme, esperen, voy a quitar la pantalla de la pizarra para escribir primero. Es menos IH barra, ya les muestro la pantalla donde estoy escribiendo, es para que estoy escribiendo esto de aquí. Listo, ya lo tengo acá escrito.
Acá lo tengo, ¿sí? Me da este resultado de acá. Entonces ahora, vamos a ver, eso me da menos IH barra, lo mantengo acá. Yo sé que 1 sobre raíz cuadrada de 2pi es una constante, sale de la derivada. Me queda la derivada. Esta es una derivada que en realidad es una derivada unidimensional, porque esta variable depende solamente de phi. Perdón, la función solamente depende de phi. Entonces me queda la derivada con respecto a phi. ¿Cuál es la derivada con respecto a phi de e a la im phi? ¿Qué me da? Ella misma Y por... Ella misma por im, ¿cierto? Entonces me da im por e a la im phi. Estamos de acuerdo, ¿no? Algunos lo han hecho, están bien. Hay unos que de pronto se han confundido o se han equivocado en detallitos, por eso lo estoy haciendo aquí en detalle. Entonces, vean lo siguiente. Yo tengo un i y acá tengo otro i. Venga, les muestro a ver. Tengo este i de aquí y tengo este otro i de acá, ¿cierto? Son dos i's ahí. ¿Y por i cuánto da? ¿Y por i? -1. Menos 1. Pero acá tengo un signo negativo menos. Ahí me quedó como chueco este menos ahí. Vamos a hacerlo como mejor. Entonces me da menos 1 por menos 1. Eso me da más. Entonces me da más m 1 sobre raíz cuadrada de 2pi. Ah, perdón, me faltó el h barra. Ahí se me olvidó, esa h barra es importante. No podemos olvidarlo porque es el que nos da las unidades. De hecho, vamos a escribirlo una vez como aparece en los libros, ¿no? Más h barra por m, de acá, ¿sí? H barra por m, por esto. Pero yo sé que esto es la función phi que yo había definido anteriormente. Por tanto, ¿qué conclusión yo saco? Que la componente z actuando sobre la función phi sub m es igual a h barra, es que en realidad es m por h barra, perdón, aquí es m por h barra por la función phi de m. Aquí lo hice al contrario, pero no, en realidad es m por h barra acá, ¿sí? Entonces, como bien lo vieron ustedes, esta es una función, una ecuación de valor propio. Es la función de onda, es el operador actuando sobre la función de onda, me da la función de onda por una constante, que es m por h barra, ya que este m es una constante porque es un estado específico, ¿no? Entonces, en este caso de aquí, esto es lo que obtuve, ¿no? Luego, la mecánica cuántica me dice que debido a que esta función phi sub m es función propia del operador L sub z, ¿sí? Este valor propio es el valor, los posibles valores del observable a ser medido, que en este caso es m por h barra, ¿sí? Luego, saco como conclusión que los posibles valores, si yo voy a realizar la medición de la componente z, el momento angular, los posibles valores que voy a medir son m por h barra, ¿sí? ¿Eso qué me dice? Me dice que la componente z del momento angular está cuantizada también, ¿sí? Está cuantizada porque puede tomar valores de m por h barra, donde m toma estos valores de aquí, 0, más menos 1, más menos 2 y así sucesivamente. Por tanto, la componente z del momento angular está determinada, que es la respuesta de la pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Como les digo, en este caso, esa componente z es equivalente al momento angular, ¿sí? Pero no más en este caso, porque en el caso general tridimensional, en realidad la componente z no es equivalente al momento angular, como veremos en el átomo de hidrógeno. Pero acá entonces sí vemos que tanto la componente z como el momento angular, que es lo mismo en este caso, están cuantizados.
Hay cuantización del momentum angular, ¿sí? Es decir, no solamente en un sistema cuántico, no solamente la energía puede estar cuantizada. También hay otras propiedades que pueden estar cuantizadas, como el momentum angular, ¿sí? Es la conclusión de esto. Eso le llama cuantización espacial. Ya veremos más adelante en detalle esto con el átomo de hidrógeno. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes, aquí, hasta aquí? Bueno, continuemos a ver. Ahora, supongamos que el estado específico ya no es cualquier estado phi sub m, sino phi sub 1. Phi sub 1. Primero, esa función phi sub 1 es la función del estado fundamental. ¿Sí o no? No. No, muy bien. ¿Por qué, Sebastián? El estado fundamental es cuando m es igual a 0. Muy bien, cuando m igual a 0. Entonces, no es el estado fundamental, sería la del primer estado excitado, básicamente, ¿no? ¿Sí? Que es la energía que le sigue, ¿no? Bueno, si se realiza la medición de la energía, ¿qué valor se obtendría? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Primero, ¿se obtendría un valor específico de la energía o la energía estaría indeterminada? ¿Qué opinan ustedes? Si yo realizo la medición de la energía, ¿puedo predecir de antemano qué valor voy a obtener? Si mi sistema está descrito por esa función de onda, ¿ustedes qué opinan? Pero debería, ¿no? Porque está cuantizada. Pues no, está cuantizada, por supuesto, pero el hecho de que esté cuantizada no significa que de antemano yo pueda predecir el valor de la energía, ¿sí? Eso depende del estado cuántico. Juan Camilo tiene razón, es porque esta función es función propia del operador hamiltoniano. Por esa razón sí está definida. Y el valor es S1, ¿sí? El valor es S1 que es este, ¿sí? Pues sí está, pero no es porque esté cuantizada, Eduardo, no, porque si yo hubiese puesto una función de onda que no es función propia del operador hamiltoniano, la energía sí no estaría determinada. Pero yo sí sé de antemano que si realizo la medición de la energía, voy a obtener cualquier valor de la energía que me dé la solución del ESIT, ¿sí? Pero no sabría de antemano cuál. En ese caso específico, como la función de onda es función propia del operador hamiltoniano, la energía tiene que ser el valor propio asociado con esa función, que es S1. Bueno, segunda pregunta. Si realizo la medición del momentum angular, ¿puedo predecir el valor que voy a obtener? ¿Qué opinan ustedes? Que sí se puede predecir. Muy bien. ¿Y qué valor daría? ¿Qué valor predeciría, qué predicción daría en términos de la medición del momento angular en este caso? Cero, profe, ¿no? No, recuerden que los posibles valores son estos que acabamos de ver acá. Los posibles valores son m por h barra, ¿sí? Son los posibles valores de la componente z que van a ser los posibles valores del momento angular en este caso, ¿sí? En este caso, ¿cuánto vale m? En este caso de aquí. Vale 1. Por tanto, ¿cuál sería el posible valor del momento angular? H por fin. No, h barra. No, h por fin no tendría unidades de momento angular. H barra. Sería h barra. ¿Sí? El momento angular sería la componente z, que sería h barra, apuntando, por supuesto, en la dirección z, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sería el valor. H barra. No es h barra por phi. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Recuerden que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer análisis dimensional. Y en el examen, cuando entre a calificar la pregunta de procedimiento, va a ser muy estricto con eso. Puse en la información del examen que si ustedes suben un procedimiento deben hacer análisis dimensional. Si yo veo una fórmula ahí escrita solamente con unos valores numéricos sin ningún tipo de constante, si de un momento a otro ponen la respuesta,
el procedimiento es incompleto y como tal, rebajo, ¿sí? Entonces, tienen que acostumbrarse ustedes a hacer análisis dimensional para asegurarse que los números se están obteniendo con las unidades adecuadas. Entonces, las unidades son de H barra, porque ¿cuáles son las unidades de H barra? Las unidades de la constante de Planck, ¿cuáles son? Julios por segundos. Muy bien, julios por segundo. Y les voy a dejar de tarea que corroboren que julios por segundo son unidades de momento angular, en realidad, ¿no? Son las mismas unidades. Entonces me queda H barra por K, K que es que me da la dirección del momento angular, ¿no? Ahora, el mismo ejemplo anterior, pero con el estado cuántico phi menos 1, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de la energía que obtendría si mido el valor de la energía? Menos E sub 1. ¿Cómo así que menos es 1, Sebastián? Mucho ojo. Recuerde que la fórmula es... Tiene que dar lo mismo, ¿no? Tiene que dar lo mismo, correcto, muy bien. Sí, pero... Creo que me pasé. Sí, ¿le quedó claro? Sí, tiene que dar lo mismo, ¿no? Sí, por lo de los estados degenerados, sí, también me acuerdo. Por los estados degenerados, muy bien, eso sí es cierto. Les voy a mostrar por acá, pues está como muy atrás, pero bueno, igual usted lo recuerda. Bueno, entonces muy bien, excelente. Por eso es bueno que ustedes respondan, no les dé miedo equivocarse, ¿no? Solamente cuando uno se equivoca es que uno empieza a aprender en realidad, porque cuando yo entro a corregir o alguno de los compañeros da la respuesta correcta, usted se da cuenta en que se equivocó y tenga la seguridad que la probabilidad que usted se vuelva a equivocar ya va a ser pequeña, porque usted ya va a estar consciente en lo que se equivocó, ¿sí? Si usted de pronto está viendo esto y no está entendiendo y cree que con solo ver esto va a aprender, es complicado, porque si no hace el esfuerzo de preguntarse y de dar la respuesta así sea equivocada, ya obtiene la respuesta y es posible que una leve variación en un examen usted se enrede. A ver, Luis va a hacer una pregunta. Profe, bueno, entonces el estado fundamental sería phi sub 0, ¿cierto? Phi sub 0, correcto. Ah, ok, entonces en ese caso el momento angular sí sería 0. ¿Por qué va a ser? En phi sub 0. En phi sub 0 sí sería 0, correcto. Ah, ok. ¿Sí es cierto? Pero en phi sub 1 no. Entonces, E menos 1 es el mismo valor, porque recuerden que les había mencionado dos estados diferentes con el mismo valor absoluto de M da la misma energía. La degeneración de la energía es 2. El M vale 1 y aquí M vale menos 1. El valor absoluto de 1 y de menos 1 es el mismo número, es 1. Por tanto, le da el mismo valor de la energía. El momentum angular, en este caso, el valor, ¿cuál va a ser? Ya no va a ser más H barra, sino menos H barra. Porque recuerden que la fórmula es M por H barra. M vale menos 1 en este caso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, no entiendo bien de por qué se pone el vector unitario K. No sé porque estoy hablando del vector momento angular. Si usted tiene vector acá tiene que tener vector por cuestión de mantener la notación, ¿no? Si usted escribe un vector acá usted no puede escribir, usted tiene que escribir algo que sea un vector. Si yo hubiera preguntado la componente z del momento angular, es diferente, porque la componente z es este numerito de acá, sería más h barra o menos h barra. Pero si yo hablo ya del momento angular que nomás tiene la componente z, por ser vector, tengo que poner aquí el vector unitario, ¿sí? Este es un vector unitario, mucho cuidado, no es el operador K. Eso no, esto es, lo que pasa es que sí tenemos la misma notación del gorrito, ¿sí? Pero es en términos de vectores unitarios, ¿no? Entonces, es por esa razón que ahí lo escribo, para ser coherente con la notación. ¿Sí le queda claro, Edward? Sí, profe, lo que pasa es que me confundí porque cuando dimos el resultado pusimos M, H barra por la función phi. Entonces ahí es donde tengo como... No, pero es que es diferente, porque es que aquí es el operador actuando sobre la función, ¿sí? El operador actuando sobre la función le da una constante, por eso esto no es una ecuación vectorial, es una ecuación de valor propio, donde es la función multiplicada por un número. No es, aquí no estoy hablando de vectores, ¿sí?
mientras que el observable momento angular sí es un vector. Por eso es que aquí lo pongo. Sí, Eduardo, ¿sí ve la diferencia? Sí, profe, ya. Bueno, bien, Gracias. excelente. Está muy bien que pregunten todas esas cosas. Cualquier duda que tengan, la preguntan, por favor. Bueno, entonces, vamos a ver entonces este valor que nos da acá, del momento angular más h barra y menos h barra, de la componente z del momento angular, nos va a dar pie para interpretar este número cuántico m, ¿sí? Supongamos que estamos en el estado cuántico phi sub 2, ¿sí? M vale 2, ¿no? El vector de momento angular tiene un valor de 2h barra en la dirección paralela a z. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con este párrafo de aquí? ¿Con esta frase? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, bueno, excelente. Si tienen alguna duda, preguntan. Entonces, ¿qué sucede si yo lo veo clásicamente? Si yo veo clásicamente el vector momento angular, que sería un vector apuntando en la dirección z positivo con magnitud 2h barra, ¿sí? Sería eso, ¿sí? Y este K me está indicando la dirección en el eje z, ¿sí? Bueno, ahora, ¿se acuerdan la interpretación que habíamos hecho de que cuando el momento angular apunta hacia arriba, significa un movimiento de la partícula en el sentido contrario a las manecillas del reloj? ¿Sí? Entonces, si yo quisiese visualizar ese movimiento, tendría que visualizar la función de onda. La función de onda sería esta, ¿sí? Haciendo un movimiento. Recuerden que como es compleja la función de onda, tengo que graficar la parte real y la parte imaginaria. Y ahí está, la parte real azul, la parte imaginaria rojita, ¿sí? Y estaría haciendo este movimiento. Ese movimiento yo no lo puedo detectar porque es la función de onda. Recuerden que la función de onda es compleja, yo no puedo hacer mediciones de la función de onda, ¿sí? Yo lo único que puedo hacer es mediciones es del módulo al cuadrado de la función de onda, de la densidad de probabilidad. Entonces, si yo quisiese imaginarme este movimiento de la partícula, sería esto. Una onda estacionaria, podemos decir, rotando en ese sentido, ¿no? ¿Sí? En el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué sucede si m vale menos 2? Si m vale menos 2 aquí me equivoqué, tengo que poner aquí menos 2, si fue un error mío. En ese caso, cuando m vale menos 2, la función phi menos 2 me va a dar un momento angular apuntando hacia abajo, porque m vale menos 2. Recuerden que es h barra por m por h barra, menos 2, ¿sí? Y eso, de acuerdo a la interpretación que hemos visto, es una partícula moviéndose en sentido de las manecillas del reloj, de esta manera, ¿sí? Entonces yo podría visualizar la partícula con ese movimiento, pero recuerden que ese movimiento no es real, porque la partícula en realidad yo no puedo detectar este movimiento. Yo no puedo medir la función de onda haciendo esto, ¿no? Bueno, pero es una manera de imaginarme y de interpretar ese valor de m, ¿sí? Bueno, entonces el número cuántico m, ¿sí? En últimas, si es diferente de 0, me va a indicar un movimiento de la función de onda en sentido contrario a las manecillas del reloj, si es mayor que 0, o en el sentido de las manecillas del reloj, si m es menor que 0, ¿sí? Son dos estados distintos. Usted lo ve, ustedes lo pueden ver, implican movimientos en sentido contrario, pero tienen la misma energía, G igual a 2. Por eso la degeneración es G igual a 2, ¿sí? Entonces, en este caso, como yo les decía, solo en este caso de partícula en la circunferencia, la componente Z me da el momento angular de la partícula. Porque en el caso tridimensional, no. En el caso tridimensional, que es el caso que nos va a interesar con el átomo de hidrógeno, el número cuántico m solamente va a proporcionar la componente Z, no va a proporcionar el momento angular total, orbital total de la partícula. Eso no lo va a hacer, ¿no? Solamente es en este caso ficticio de partícula en el perímetro de una circunferencia. Ese es un sistema ficticio, al igual de la partícula en una caja unidimensional. No son sistemas que existen en la realidad, ¿no? Entonces esta posibilidad solamente se da es porque es un sistema ficticio. Bueno, ahora viene el caso que nos queda, phi con m igual a 0, ¿sí? La componente z vale 0 y por tanto el momento angular también va a valer 0 en este caso específico, ¿no? ¿Sí?
Entonces, el estado estacionario no depende del tiempo, ¿sí? Porque recuerden que es multiplicar phi de m, que depende de phi, por e a la i e t sobre h barra, pero e vale 0 en ese caso, ¿no? Entonces, a pesar de que, pero eso no significa que la partícula esté localizada en un punto del espacio, en un ángulo específico. No, la partícula va a estar deslocalizada deslocalizada en todo el rango de la variable angular phi, ¿sí? ¿Sí? No está localizada en un valor específico, ¿no? Es lo único que puedo decir, que está completamente deslocalizada, ¿sí? Pero el momento angular da 0, ¿no? ¿Y por qué se da esa situación? Porque se debe respetar el principio de indeterminación. Así como hay principio de indeterminación, posición, momentum lineal, x, p sub x, también hay un principio de indeterminación, ángulo, componente z del momento angular, ¿sí? Que me dice que si yo multiplico la indeterminación del ángulo y la indeterminación de la componente z del momento angular, tiene que ser mayor o igual a h barra sobre 2 por esta cantidad de acá, ¿no? No es h barra sobre 2 solito en este caso, ¿sí? No es solito por cuestión de que es una variable periódica, ¿no? Ya la deducción de esa fórmula es una deducción ya un poco más complicada, no la voy a hacer. Pero les voy a dejar en el taller una pregunta para que ustedes vean que la fórmula solita de h barra sobre 2 en realidad no funciona aquí. Ricardo, ¿va a hacer una pregunta? Sí, profe, yo tengo una duda. Entonces, ¿ese principio de determinación solo aplica cuando el número cuántico m es igual a 0? Buena pregunta, Ricardo. No, aplica para ese principio de determinación, como está escrito allí, aplica en realidad para cualquier estado, en realidad, ¿sí? Por eso es el mayor igual, ¿no? Sí, porque es lo que me parece como la diferenciación de la parte unidimensional, porque en la parte unidimensional la posición y el momentum lineal están determinados en la función. En cambio, aquí cuando el número cuántico es diferente de 0, tanto bueno, la posición no estoy seguro, pero el momento lineal sí está determinado. Usted dice que entonces, no, porque en ese caso, no, lo que pasa es que usted tiene un delta phi, usted tiene un delta L, ¿cierto? En ese caso aquí, ¿cierto? Estamos de acuerdo. En ese caso, usted tiene una componente Z que está determinada, ¿cierto? En ese caso. Pero por eso es que usted necesita esta situación de acá. Porque no es el caso, no es en el caso de la partícula en una caja unidimensional, donde usted puede tener una indeterminada y la otra tiene que estar indeterminada también. En este caso estamos de acuerdo, la componente Z está determinada, pero la coordenada angular está indeterminada, ¿sí? Y se le va a cumplir el principio de determinación, pero de esta manera. Por eso es que tiene que agregar en última esta cantidad de acá, para evitar ese tipo de contradicciones que uno creería que aparecerían si uno solamente mantiene el h barra sobre 2 solito. Por eso necesita esa cantidad. En esencia lo que usted está dando cuenta es por qué tiene que aparecer esa cantidad de acá. Esa es la razón básicamente, ¿no? Que uno se puede determinar, pero el otro se puede indeterminar. Eso sí sucede, ¿sí? Listo, gracias. Bueno, sí. Sí, de hecho, buen apunte, Ricardo. Bueno, entonces, si al final, entonces usted puede tener un valor delta phi máximo, que lo puede despejar de acá, que daría ese resultado pi sobre raíz de 3, ¿no? Bueno, ya como les dije, les voy a dejar en el taller un punto para que ustedes piensen un poquito más de esto, sobre esto, y podemos seguir discutiendo. Bueno. Ahora, entonces, ya, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿O alguna otra pregunta? Bueno, ahora ya viene la aplicación como tal, ¿no? La aplicación, como les dije, en el modelo de electrones pi deslocalizados de moléculas con enlaces dobles conjugados cíclicas como el benceno. Les voy a dejar a ustedes en detalle, los detalles para que ustedes lo hagan en sus casas como taller, ¿sí?
Pero entonces acá se los voy a mostrar rapidito para que vean cómo es que funciona. Ya les voy a dar en el taller, de hecho, les voy a dar los detalles de la... los detalles del modelo, ¿sí? Pero en esencia, el modelo se llama el modelo OMP. Recuerden, vamos a aplicar este modelo de partícula en una circunferencia, ¿sí? Para el estudio del espectro ultravioleta visible de polienos conjugados cíclicos, ¿no? Como el benceno, por ejemplo. Entonces, el modelo se llama OMP. Por aquí se me desapareció esto. Listo, aquí ya lo tenemos. El modelo se llama el modelo OMP. OMP. ¿OMP qué significa? Vengan, significa el modelo de orbitales moleculares perimétricos, perdón. Orbitales moleculares perimétricos, a diferencia del modelo OMEL, que era el que habíamos visto, ¿no? Orbitales moleculares de electrones libres, ¿no? Orbitales moleculares perimétricos, ¿no? Entonces, las suposiciones son las mismas que habíamos visto anteriormente para el modelo OMEL, ¿no? ¿Sí? Solamente que aquí las funciones de onda ya no son funciones de onda deslocalizadas o partículas deslocalizadas a lo largo de una cadena cuasi lineal, ¿no? Sino van a ser electrones deslocalizados alrededor de un polieno cíclico. Venga, lo voy a hacer acá. Por ejemplo, el benceno. Yo tengo el benceno. El benceno, ustedes saben que el benceno se representa de esta manera, ¿sí? Con estos enlaces dobles que están alternados, ¿sí? Hay otra manera de representarlo que es por debido a la resonancia con un circulito acá, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Es la misma interpretación. Usted tiene... ¿Cuántos átomos de carbono tiene el benceno? 6, ¿no? La fórmula es C6H6, ¿no? Por tanto, si usted sigue las mismas premisas del modelo OMEL, ¿cuántos electrones pi deslocalizados va a tener entonces usted para el benceno? 6. 6. Va a tener 6 electrones pi deslocalizados. Resulta que esos electrones pi deslocalizados van a deslocalizarse alrededor de la cadena, haciendo como esto, alrededor de la cadena, ¿no? Espero que se vea así. Alrededor de esta cadena cíclica, ¿no? Voy a hacerlo nuevo. Ahí, ¿cierto? Entonces, usted puede aproximar, decir, bueno, entonces esta molécula, yo puedo aproximarla como si fuese un círculo, así como cuando yo hice el modelo OMEL para una cadena lineal, cuasi lineal, que en realidad la cadena no es lineal. Recuerden que es una cadena como quebradita, ¿sí? En el modelo OMEL, la cadena es como así, ¿sí? Es como así, es toda quebradita. Es toda quebradita. Entonces aquí ya no es quebradita, sino que es quebradita y yo asumo como si fuese lineal, ¿no? Acá es lo mismo. En realidad tenemos un hexágono y yo asumo como si fuese circular, ¿sí? Si fuese como si fuese circular con un círculo de un radio determinado que se puede hallar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que el hexágono está circunscrito en un círculo, por ejemplo, y ahí yo podría hallar fácilmente R, ¿no?
Esos detalles se los doy a ustedes ya en el taller. Entonces, de un radio fijo. Entonces, aquí van a estar los electrones van a ser independientes entre sí. Modelo Mel, ¿sí? Pero en cada estado no va a haber más de 2 electrones para respetar el principio de exclusión de Pauli. Por tanto, si yo utilizo entonces este modelo de partícula en una circunferencia, yo sé que mis energías van a ser estas, ¿no? Y de aquí en adelante seguimos acá. Este va a ser el caso m igual a 0. M igual más menos 1, por ejemplo. M igual a más 1. M igual menos 2. M igual más 2. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántos electrones tengo que ubicar en este diagrama de energías? ¿Cuántos electrones pi? Ya me lo habían dicho. 6, ¿no? 6. Entonces, ¿cómo lo hago? En el estado de m igual a 0, ¿cuántos van a caber allí? ¿Cuántos electrones? De acuerdo al modelo Mel, ¿cuántos cabría allí? 2. 2 máximo. Muy bien. Uno hacia aquí y otro hacia abajo. En el estado m menos 1, otro acá, después otro acá, haciendo el llenado, siguiendo las reglas de Hund. Ya después vamos a verlo con detalle. Me daría este resultado acá. Ya tengo los 6 electrones pi ubicados acá. Si yo quiero hallar la longitud de onda del fotón absorbido para que se dé la transición de menor energía, la transición de menor energía va a ser de aquí a acá, ¿cierto? Va a ser un delta E, que va a ser igual a E, puede ser más 1, menos 1, no importa, pongámosle más 1, por ejemplo, perdón, aquí es E, 2 menos E1, puede ser más 1 o menos 1, más 2, menos 2, no importa, porque la energía va a dar lo mismo. Estos dos estados tienen la misma energía, los dos estados con m igual a más 2 menos 2 y m igual a más 1 menos 1 tienen la misma energía, ¿cierto? Y esta diferencia de energía va a ser igual a que a h c sobre lambda. Entonces, de esa manera yo puedo hallar, ¿por qué? Porque yo conozco ya la fórmula para E sub 2 y E sub 1. Si conozco la fórmula para E sub 2 y E sub 1, que va a depender de R, necesito hallar el R con base en la geometría de la molécula. Tengo que eso es igual a hc sobre lambda y yo puedo despejar lambda aquí. Y aquí me va a dar entonces un valor de lambda que sería el lambda máximo, ¿no? En el espectro ultravioleta visible, ¿no? ¿Sí? Que es el que me da la transición de aquí para acá. Deciden ustedes que es el mismo modelo Mel, pero aplicado a moléculas de este tipo. El modelo de orbitales moleculares perimétricos, ¿sí? ¿Hay alguna duda, jóvenes? Profe, una pregunta. Entonces, Dígame, aquí ya no se toman los enlaces, sino se toma en cuenta ese radio de la el molécula. radio, correcto, muy bien. ¿Y el radio cómo se halla? Pues el radio va a depender de la molécula. Por ejemplo, esta molécula aquí, usted puede, si usted está en el centro de la molécula, no me voy para acá. Si está en el centro de la molécula, eso se está como demorando un poco. Vamos a ver. Que estoy escribiendo, pero no está apareciendo pero bueno, igual de aquí voy a mostrarlo con el cursor. Aquí está el centro de la molécula de benceno. Yo puedo aproximar el radio como la distancia que va de aquí hacia acá. Podría ser una aproximación, por ejemplo. Otra aproximación que yo puedo hacer es asumir que la suma de estos de esas 6 distancias de enlace, ¿sí? Es igual al perímetro, aquí ya me mostré casi que no, es igual al perímetro del círculo. Y yo sé que del perímetro puedo hallar el radio, ¿cierto? Del perímetro de un círculo, la fórmula es conocida, yo puedo hallar el radio. Entonces también es otra manera de hacerlo. Hay diferentes maneras de aproximarse para uno obtener, por ejemplo, como les decía, puede ser esta distancia de aquí a acá. Aquí ya esta puede ser la distancia R sub 0, la puedo hallar de esta manera. O puedo, como les dije, sumar
tener una distancia carbono-carbono promedio, multiplicarla por 6, y ese va a ser el perímetro del círculo, y el perímetro del círculo es igual a 2πr, yo puedo hallar el radio del círculo, ¿sí? Es otra manera de hacerlo, ¿sí? ¿Sí me entienden? ¿O no me entienden? Sí, profe. Bueno, bien, Eduardo. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, entonces, así es como funciona este método, ¿no? Y así entonces, como entonces puede obtener entonces el resultado. Ya ustedes van a hacer los detalles en el taller, ¿no? Les vaya y allá con eso construyen su modelito OMEL para el benceno, obtienen el lambda máximo y lo van a comparar con el valor experimental, ¿sí? De hecho, este punto está hecho en chamizo, lo pueden ver si tienen duda, ¿no? Pero así es como entonces uno lo trabajaría. Bueno, ahora, ya con eso pues terminamos el primer capítulo. Voy a... Oh, esperen que esto está... Es que ya con eso terminamos el primer capítulo o primera unidad y ya arrancamos la segunda unidad, que es el átomo de hidrógeno, ¿sí? El átomo de hidrógeno que nos va a permitir introducir el concepto de orbital atómico, ¿sí? Orbital atómico, los orbitales atómicos ya les adelanto que son las funciones de onda propias, las funciones propias del operador hamiltoniano del átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que para poder obtener los orbitales atómicos que tenemos que hacer? Construir el operador hamiltoniano del átomo de hidrógeno, resolverlo, porque resolver la SID correspondiente y eso nos da los orbitales atómicos, ¿no? Entonces, apenas voy a hacer una introducción muy básica a este capítulo. Ya la clase que viene lo hacemos en más detalle, ¿sí? Entonces, en últimas, ¿qué pretendemos con este capítulo, ¿no? ¿Sí? Introducir, como les dije, la noción de orbital atómico, saber lo que significa un orbital atómico y cómo interpretarlo, ¿sí? Esto es importante porque a veces, debido a lo que uno les enseña a los estudiantes en bachillerato y en química 1, a veces el estudiante queda con una idea equivocada de lo que es un orbital atómico. Tiene la idea de que un orbital atómico, cuando ve esos dibujitos, cuando ve como esas bolitas, esos lobulitos pegaditos como orbitales P, todas esas cosas, el estudiante tiende a creer que un orbital es como si fuese una especie de maraca, ¿no? Es decir, es como una región del espacio donde está el electrón, ¿no? Ustedes conocen lo que son las maracas, ¿no? Las maracas son un instrumento para hacer música que es en últimas como una esfera o algo en forma como de huevo allí, y dentro hay como semillas y todo que empiezan a sonar cuando usted las agita, ¿no? Entonces, a veces el estudiante tiende a creer que un orbital es eso, que es como si fuese una especie de maraca donde dentro está el electrón. No, eso no es un orbital atómico, ¿no? Entonces aquí vamos a aprender qué es un orbital atómico. Y eso espero yo que entonces esa idea que tenían el orbital atómico ya la desechen y adquieran la idea correcta, ¿no? Bueno, ¿para qué nos va a servir eso, en últimas? ¿Para qué nos va a servir hablar de orbitales atómicos y resolver la SID, todo esto, ¿no? Porque nos va a permitir explicar los resultados de la espectroscopía electrónica del átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces vamos a ver que el modelo de la SID, ¿sí?, nos va a permitir explicar esos resultados. Hay otro modelo que lo explica, que es el modelo de Bohr, ¿sí? El modelo de Bohr también nos explica el origen del espectro electrónico del átomo de hidrógeno, ¿sí? Pero vamos a ver que este modelo basado en la SID es un modelo que es más general,
porque no solamente va a servir para el átomo de hidrógeno, sino que va a servir para cualquier átomo polielectrónico, mientras que el modelo de Bohr solamente sirve para el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces veremos por qué entonces nos vamos a concentrar en este, ¿no? Entonces ese va a ser los observables que vamos a explicar, ¿no? Vamos a ver que este modelo es muy exitoso en eso, ¿no? Es tan exitoso que nos permite, haciendo ciertas modificaciones del modelo, incluyendo ciertos detallitos allí, explicar algo que llama la estructura fina e hiperfina del átomo de hidrógeno. De hecho, ya veremos más adelante qué es eso. Y por último, también vamos a reconocer la importancia de esta propiedad que llamamos momentum angular, ¿no? ¿Sí? Cómo entonces mediante el observable momentum angular, tanto orbital como de spin, vamos a poder explicar los resultados experimentales del átomo de hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer a partir de la próxima clase. Ya no voy a tratarlo aquí porque ya faltan 10 minutos y supongo yo que están cansados, ¿no? Entonces, el primero es trabajar con la SID, obtenerla y resolverla y ver qué podemos sacar de allí, ¿no? ¿Sí? Entonces con esto ya termino la clase de hoy, porque esto también es nomás introductorio. Es por qué es importante el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Primero, porque es el sistema más simple de interés en la química, ¿sí? Se compone de un protón y de un electrón, básicamente, ¿no? Por tanto, ese sistema es tan simple que usted puede resolver la SID de manera exacta. Esa es la ventaja. Los otros sistemas químicos, ya átomos polielectrónicos y moléculas, usted ya no puede resolver la SID de manera exacta. Este sí lo puede resolver de manera exacta. Entonces, ¿para qué va a servir? Para introducir toda la terminología necesaria en la descripción de la estructura de los átomos y las moléculas con un sistema que se puede resolver exactamente, ¿no? ¿Sí? Y por ese hecho de que se puede resolver exactamente, nos va a servir como punto de partida para el estudio ya de átomos, polielectrónicos y de moléculas. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les mostraba que, por ejemplo, el modelo de partícula en una caja unidimensional es un modelo muy simple que nos permite predecir la longitud de onda máxima del espectro ultravioleta visible de los polígonos conjugados cuasilineales, pero decíamos que en realidad cuantitativamente no era muy bueno, ¿no? Pero sí nos puede servir, yo les mencioné que servía como punto de partida para poder trabajar, para poder obtener resultados ya más precisos, ¿sí? Mejorando el modelo. Acá pasa lo mismo. Con el modelo de orbitales atómicos va a ser nuestro punto de partida para hablar de estructura de átomos polielectrónicos y de hablar de orbitales orbitales atómicos, entre comillas, porque ya no existen en un átomo polielectrónicos. Es orbitales atómicos aproximados, podemos decirle, ¿no? Podemos decirlo porque ya es una aproximación. Y lo mismo va a ser con moléculas. Los orbitales moleculares en última van a terminar se van a poder expresar en términos de orbitales atómicos basados en lo que vamos a trabajar en el átomo de hidrógeno. Entonces es como la piedra angular. Aquí va a salir todos los conceptos que vamos a utilizar en la estructura atómica y molecular, ¿sí? Entonces, y por último, esto pues ya da también origen, ¿sí? A lo que se llama la química cuántica computacional, porque todos estos orbitales atómicos que obtengamos acá y que después aproximamos para átomos y moléculas más complicados, ¿sí? Implica también métodos de aproximación para resolver la SID, ¿sí? Entonces vamos a ver también algo de eso. Y eso, como les digo, es lo que llama la química cuántica computacional, resolver la SID, que no es fácil de hecho, para sistemas atómicos y moleculares de interés en la química, ¿no? Entonces, para eso lo vamos a hacer. Ya la clase que viene ya les voy a introducir en qué consiste el átomo de hidrógeno y lo vamos a tratar ya en detalle la demás información, ¿no? Pero ya no va a hacerlo ahora. No va a hacerlo ahora porque deben estar cansados, entonces ya no van a prestar mucha atención. Entonces dejemos hasta aquí por el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes?
¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, voy entonces a detener la grabación.